Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Mariana, Patricia, Felipe, David, Patricia, David, Mariana. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona. Vamos a dar un minutito para que se termine de incorporar e iniciamos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar esta sesión, esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG. Muy bien. Este, déjeme ver. ¿Y seguimos? Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Sala de espera. Está admitir. Ya. Bueno, como les decía, buenas noches. Vamos a iniciar esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional, hoy sábado 17 de enero del 2026. Me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Derecho Civil, tengo otra maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Y bueno, me he desempeñado como abogado, como académico en la Universidad de La Salle Bajío, en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y bueno, también he fungido como abogado general de la propia Universidad La Salle, como asesor jurídico con tres rectores de la propia universidad, como consejero universitario y también en el sector público como asesor jurídico con tres gobernadores, como secretario técnico del gobernador. También he fungido como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Actualmente soy magistrado en retiro y bueno, pues he estado colaborando con algunas dependencias. Actualmente estoy colaborando con la Secretaría de la Honestidad y bueno, pues tengo, estoy cumpliendo este año 25 años en la docencia, que es una función también muy bonita que me permite pues estar concatenando y estarles compartiendo parte de no solamente lo que dicen los libros, sino también en la función pública, en el ejercicio de la función pública. Y bueno, nos piden para esta sesión que también se dé la oportunidad de que se presenten, que cada uno, quien así lo desee, que pueda decir su nombre, pueda, si gusta, compartir el que les motiva a estar en esta licenciatura o alguna cuestión personal o alguna cuestión que quieran comentar. Sin problema, quien lo quiera hacer, ¿con quién comenzamos? Adelante, Gira. Buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Virgilia Cruz. Bueno, yo, como le comentaba recientemente, bueno, primero le agradezco que sea nuestro asesor. Y bueno, estoy muy agradecida de nuevamente reintegrarme a la parte, pues, de la educación, porque realmente había dejado por mucho tiempo de estudiar. Tengo 42 años, mi nombre es Virgilia Cruz. Vivo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
y bueno, en la zona centro de Ujú. Guanajuato. Y la razón por la que decidí estudiar derecho fue porque yo en algún momento de mi juventud, y lo digo porque pues tengo ya 42 años, tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas, pero por cuestiones también de familiares, de laborales y eso, abandoné por mucho tiempo. Entonces me di cuenta que en el tiempo en el que estuve estudiando esa licenciatura, me di cuenta que el derecho me gustó mucho. Y entonces dije, creo que por cuestión, más que por un tema profesional, es por un tema totalmente así personal, por la que lo estoy estudiando. Y yo espero que mis compañeras y mis compañeros le tomen el gusto a esta licenciatura y a esta materia, que es muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Virgilia. Gracias, bienvenida, buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién desea participar? Patricia, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, maestro. Me presento, compañeras, compañeros. Mi nombre es Patricia Felipe González. Yo soy del Estado de México, de un municipio que está pegado a Toluca, el municipio de Lerma, y tengo 52 años. A mí me gusta estudiar, me gusta prepararme. Yo soy licenciada en pedagogía, actualmente soy directora de un preescolar, pero bueno, me interesa estudiar, me motiva a estudiar porque pues bien, ya lo decía yo, me gusta el conocimiento. Sin embargo, bueno, pues veo muchas situaciones en el área educativa, en donde se dan muchas situaciones con docentes, con padres de familia y bueno, pues circunstancias que, que he vivido dentro de la familia. Soy Mi familia está compuesta por puras mujeres, entonces ha habido muchas situaciones de discriminación, de abusos, y entonces, bueno, pues eso es lo que me ha llevado, más bien lo que me ha motivado, pues a estudiar la licenciatura en Derecho. Excelente, Gracias. no, excelente. Muchas gracias, Patricia, por compartirnos esto de tu vida y lo que te motiva. Excelente. Muchas gracias, bienvenida. ¿Alguien más? David, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este momento. Pues mi nombre es David Aragón. Actualmente tengo 31 años. Soy de Guanajuato, de una ciudad de Valle de Santiago. Y pues como lo menciono, estoy muy motivado por estudiar esta carrera. Realmente estoy aprendiendo mucho. Creo que es una carrera muy humana desde mi punto de vista, así la considero, una carrera que, pues, la cual está concientizando mucho mi forma de ver las cosas, me pone también como mucho, eh, pues en perspectiva, cómo sucede en algunos casos. Antes de entrar a esta carrera, pues igual pensaba que las cosas eran como más fáciles en el tema de pues a lo mejor de todo este asunto de los delitos y de los contratos y todo esto, a lo mejor no le tomaba con mucha importancia y pues ahora estoy aprendiendo bastante a ver las cosas un poco más como con ese procedimiento que hay detrás, que pues realmente me motiva cada vez más, me emociona y me dan muchas más ganas de seguir aprendiendo. También obviamente por cosas que he vivido en mi vida, algunas situaciones familiares, algunas, incluso situaciones que he visto ajenas a mí, pero pues que me han tocado. Pues igual creo que todo eso también me encarriló a meterme a esta carrera, a estudiarla. Actualmente yo estudiaba música, música clásica. Tuve la oportunidad de ser docente algunos años en algunas escuelas
Pero bueno, como comento, a raíz del suceso que vivimos como la pandemia, pues muchas cosas se vinieron abajo. Tuve que optar por otra forma de vida y pues esta carrera, este ámbito del derecho, pues realmente me ha llamado mucho, me ha motivado y por todas esas situaciones que viví también, pues también he querido como prepararme más para pues estar más pues mejor formado en esas situaciones. Cuando sucedan, que no me agarren, así que pues de bajada y nos la apliquen por ahí, porque pues ha sucedido en la familia, incluso a mi persona, que a veces por no conocer exactamente cómo es el proceso o a dónde uno tiene que acudir, pues algunos listillos por ahí, pues te la quieren aplicar, ¿no? Entonces me gusta por ese lado, pues prepararme más, no solamente para mi familia, sino pues para mí y para las personas que lo necesitan. Por eso es que pues también veo muy humana esta carrera, porque pues también ayuda mucho a las demás personas. Pues nada, sería todo de mi parte. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues para lo que gusten estoy a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y, y bueno, gracias por compartir esto que comentas de la música y bueno, pues ya que eres del país de las siete luminarias de Valle Santiago. Y bueno, pues sí, efectivamente, el conocimiento del derecho no es algo que debe ser privativo de los abogados. Creo que todos debemos de tener ese conocimiento porque estamos inmersos en este mundo regido por normas de todo tipo, que bueno, pues en un momento más les comentaré, pero pues excelente motivación que voy viendo, que cada uno de ustedes y que pues les agradezco mucho que lo estén compartiendo y vean que pues hay muchos aspectos en común, que aunque estamos en la distancia, pues estamos hermanados pues por este deseo de conocer el derecho. Muy bien, gracias David. Mariana, Karina, César, dice 5,240 ¿qué? 52,488, perdón. ¿Alguien más quiere comentar? Mm, bueno, si no, no se preocupen. Este, bueno, les comento rápidamente, pues este módulo inició este día 12, perdón, este día, sí, 12 de enero y termina el 4 de febrero, pues son 3,5 semanas, son 24 días naturales, en donde se integra pues por 3 unidades, básicamente. Este, lo que se busca precisamente en este módulo de derecho constitucional, pues es conocer los elementos que integran al Estado. Conocer el derecho constitucional es conocer la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, lo que es el sistema jurídico mexicano. Y a partir del derecho constitucional surgen o emanan las demás disciplinas jurídicas, el derecho penal mexicano, el derecho civil mexicano, el derecho familiar, el derecho mercantil, y así podemos estar enumerando todas las ramas del derecho nacional, agrario, laboral, etcétera. Y es importante mencionar que este derecho mexicano, este sistema jurídico mexicano, no está encapsulado de tal suerte que está interrelacionado. ¿Interrelacionado con qué? Pues con este mundo que está globalizado y también existen ordenamientos internacionales que llega a incidir precisamente en la aplicación de las normas. Existen tratados y convenios internacionales que también tienen vigencia y aplicación en el Estado. A lo que voy es que pues existen distintas fuentes del derecho que alimentan estas normas. Recuerdan ustedes que pues hay distintos tipos de normas. Hay las normas jurídicas, hay las normas de trato social, ¿sí? Hay también normas religiosas, ¿sí? Hay también normas que precisamente pues van surgiendo de las costumbres, de las tradiciones de las personas. Y entonces todos esos elementos van construyendo nuestro derecho. Y encontramos pues en nuestro derecho constitucional todos aquellos elementos que culturalmente hablando son la expresión del Estado mexicano. Y también es la expresión también del momento histórico que se vive. ¿Por qué? Porque el grupo político del momento va imponiendo aquellos aspectos que rigen o aquellos aspectos que orientan
o que visualizan pues su formación y entonces van impregnando en esas pinceladas jurídicas aquellos aspectos de su proyecto político. Y entonces encontramos prácticamente el devenir de la historia de México haciendo un estudio en las constituciones que hemos tenido, ¿sí? Desde aquellas, pues, constituciones que llegamos a tener en el derecho prehispánico, ¿sí? Aquellas que teníamos directamente aquellos ordenamientos, pues, nativos u oriundos de nuestro hoy México, y bueno, también aquellos elementos que fueron ya apropiándose directamente los nacionales cuando pues, vieron la necesidad de darle o imprimirle la atención directa a nuestro país y que no fuera solamente una colonia pues subordinada a España. Y entonces, bueno, pues viene la construcción de esos ordenamientos, ¿sí? Las primeras constituciones. En este módulo de Derecho Constitucional, pues vemos lo que es, pues, propiamente la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Vamos a conocer aquellos aspectos que le dan fondo y que le dan estructura a nuestro Estado. Vamos a hacer un análisis, pues, histórico de las constituciones que ha tenido México, la estructura y las formas, los principios fundamentales que lo rigen y lo que son los derechos humanos. Y bueno, pues eso es lo que se pretende, que ustedes conozcan, pues, el concepto del derecho constitucional, tomando en cuenta, pues, su origen, el contexto histórico en el que se presenta, lo que está relacionado con las reformas a la Constitución, el aspecto de los derechos humanos, lo que son los tres órdenes de gobierno, el orden federal, el estatal y el municipal, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, las funciones y también los mecanismos de control constitucional en estas tres lecciones, en estas tres unidades. En este módulo de Derecho Constitucional y esas tres unidades, pues están los distintos retos que son las formas por las cuales se evalúa el mismo. Tenemos el reto 1, que es un cuestionario, donde es cómo se entiende la Constitución y la forma en cómo la vivimos, en donde precisamente se hace un relato de la Constitución mexicana, lo que es la supremacía constitucional y los tratados internacionales, que hay que estarlo leyendo para estar respondiendo estas preguntas, estos planteamientos, que también mucho les agradeceré si ubican alguna cuestión o algún planteamiento que esté formulado de manera quizá imprecisa o quizá incorrecta, precisamente por los ajustes normativos que se han presentado en últimas fechas, también que me lo hagan saber. Por ahí estamos revisándolo también, porque pues durante mucho tiempo el proceso constitucional de reformas a la ley y a la Constitución pues no era tan rápido como se ha venido dando en las últimas fechas. Entonces se ha dado con una velocidad pues realmente vertiginosa, en donde pues necesitamos estar pues alertas, atentos, y también pues podemos decir que un buen abogado es aquel que está enterado del quehacer, del acontecer diario, precisamente para no solamente conocer la norma, sino saberla interpretar y saberla aplicarla también al caso concreto, que eso también, por ejemplo, a su servidor que fungí como juzgador, como magistrado, pues también me era de gran ayuda, no solamente aplicar el derecho, sino ver el contexto que implicaba. Por ejemplo, temas de hacer un control, por ejemplo, dar un trato distinto, por ejemplo, si se trataba, por ejemplo, de menores de edad, por ejemplo, si era el caso de la mujer, algunas cuestiones en donde había que imprimir cierto conocimiento pues adicional y cierta empatía y sensibilidad más allá de lo que decía el ordenamiento. Y ahí me encontraba, por ejemplo, que había normas que pues eran violatorias a derechos humanos y entonces ya en el quehacer como magistrado, por ejemplo, pues las inaplicaba, la expulsaba del sistema jurídico y digo, esta norma no, porque es violatoria a los derechos humanos. Debe haber una igualdad o debe haber un equilibrio y entonces aplicaba el derecho al caso concreto. Les pongo un caso. En una ocasión, estaban demandando los deudos de un elemento de seguridad pública. ¿Por qué? Porque esta persona pues vivía en una colonia con su familia, fue un día de descanso de él y salió a la esquina a comprar pues algunos artículos de abarrotes que requería para su familia. En ese momento pues iba con su hijo y se acerca
unas personas una motocicleta y lo asesinan. Él iba pues sin su uniforme, no iba armado y fallece. Había un seguro precisamente que le había contratado el municipio, pero decían es que no lo cubre porque no estaba en función. Entonces yo determiné que no, que efectivamente él era un policía y no era policía nada más de 8 horas o de 12 horas o de acuerdo con el horario que tenía, que él socialmente era identificado como un elemento de seguridad y que el retirarle ese apoyo o esa seguridad que eventualmente pudieran tener en una pensión para su viuda, para sus hijos, pues era una situación que no demostraba ese agradecimiento de la propia sociedad o del propio gobierno, salvo que se hubiera demostrado mediante una sentencia que él había delinquido o que había llevado una situación tal que hubiera llevado su vida a que lo privaran de ella, pero por cuestiones delictivas, pero no, no estaba acreditado eso. Entonces, hice una valoración y en justicia social determiné que le tenían que cubrir ese apoyo el Estado para su viuda y para un par de hijos pequeños que tenía y, y inapliqué algunas normas que prohibían ese apoyo porque decían que pues no estaba ejerciendo su función, sino que precisamente yo determiné haciendo algunos razonamientos, invocando unos tratados internacionales y buscando la defensa de los derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos, que se logrará determinar estos aspectos. Y, y va otro aspecto también, en el caso también muy similar, en donde precisamente recuerdo también un caso también similar de policías, de elementos de policías, que también falleció la esposa, que también era un elemento, y le querían negar la pensión a su esposo, a su viudo, porque pues eso solamente era procedente en el caso de un hombre hacia una mujer, pero no de una mujer sobre un hombre. Entonces se acreditó precisamente que en este caso, en esa relación familiar, quien estaba contribuyendo y aportando para el sostenimiento era la mujer y el esposo en ese momento tenía un padecimiento que le impedía trabajar y entonces, como estaba la norma, pues no iba a recibir ese beneficio. Y entonces determiné que se le diera precisamente esa asistencia y ese apoyo, a pesar de ser hombre, en contra de lo que determinaba la norma. Y entonces el derecho se va construyendo día a día, se va construyendo a cada momento y hay que ir analizándolo. Y un buen abogado precisamente realiza esas argumentaciones, esas fundamentaciones, pero todo eso lo encuentra no solamente en lo que dice la norma, hay que ir a lo que es la exposición de motivos, qué es lo que quiso decir el legislador, hay que irse a estudiar lo que es propiamente los derechos humanos, lo que son los tratados internacionales, leer las jurisprudencias, leer las sentencias que emiten los jueces, los magistrados, y entonces se puede hacer razonamientos muy interesantes que pueden ayudar a construir un mejor derecho y eventualmente construir una mejor sociedad. Ir acabando propiamente con esas injusticias. Eh, Ustedes, nosotros que estamos en este estudio del derecho, pues debemos de aprovecharlo, porque hay personas que no tienen la oportunidad de estudiar y que sin conocernos están esperando mucho de nosotros. Entonces, además de lograr esa satisfacción personal, que es muy legítima, también debemos de retribuirle a la sociedad con ese buen conocimiento, con buenas personas que le aporten a una mejor construcción social. Creo que ya como sociedad pues estamos hartos de las zapatillas, de esa destrucción social a la que se está llevando nuestra sociedad y pues creo que a partir del conocimiento y mejor aplicación del derecho podemos lograrlo, entre otras cosas. Y bueno, regresando a este aspecto de cómo entendemos la Constitución, viene el reto 2, que también precisamente es el constituyente permanente. Que recuerden que en el reto 2, el constituyente permanente es cómo se crea una ley o cómo se crea un texto constitucional o cómo se reforma. Recuerden que las fases del proceso legislativo es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción o promulgación y la iniciación de la vigencia. Y el espacio entre que se publica e inicia la vigencia también se le conoce como la vacatio legis. Es un espacio legal y hay dos formas para que inicie
vigencia una norma, que es el sistema sucesivo y el sistema sincrónico. Este, Nuestro sistema mexicano, por ejemplo, a nivel federal, en el ámbito federal, pues es bicameral, tiene dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados y Cámara de Senadores pueden ser ambas cámaras de origen, en donde se presenta la iniciativa, se discute y se aprueba, y una vez aprobada, si es reforma constitucional por una mayoría de las 2/3 partes, pasa a la Cámara Revisora, que puede ser la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, y también tiene que ser aprobada por esta misma votación, 2/3 partes, si hablamos de una reforma constitucional. Si hablamos de una ley, pues sería una mayoría simple, ¿sí? La mitad más uno. Pero si es reforma constitucional, además de la aprobación de Cámara de Origen y Cámara Revisora, también se requiere la aprobación de la mayoría de los congresos locales, de las legislaturas estatales. Si hablamos de 31 entidades y la Ciudad de México, o sea, 32, la mitad más uno, estamos hablando de la aprobación de 17 congresos locales. Entonces, ese proceso se tiene que seguir para que se reforme la Constitución. Entonces, en este reto 2, pues se tiene que realizar un flujograma en donde se hace pues la referencia a la iniciativa, quienes tienen derecho a iniciar leyes, el presidente, los diputados, los senadores, un porcentaje pues también de ciudadanos que también pueden presentar, que se le conoce como iniciativa popular. El Poder Judicial también podría llegar a tener derecho a iniciar leyes en ordenamientos de su materia. Viene la discusión, viene la aprobación, viene la sanción, que es precisamente en donde interviene el Poder Ejecutivo, que es darla a conocer con solemnidad, que es la promulgación, que se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación, ahí se publica, y si es en los estados, pues en el periódico oficial de cada uno de los estados, por ejemplo en Guanajuato, en el periódico oficial del estado de Guanajuato, y entonces inicia su vigencia, por lo menos no debe ser, no debe de entrar en vigor antes de su publicación, entonces se publica y por lo menos al tercer día siguiente, pues ya entra en vigor esa ley. Entonces es el constituyente permanente. Y también les pido un ejemplo de reforma a la Constitución. Ahí pueden entrar a la página de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, y ahí pueden checar todas las reformas que ha tenido la Constitución, los 136 artículos, e incluso ahí te maneja cuántas reformas ha tenido cada uno de los 136 artículos. En nuestra Constitución de 136 artículos, casi ya le está pegando a las 700 reformas, imagínense. Entonces, ahí se establece, pues, escojan alguno de ellos, por ejemplo, que la de la Guardia Nacional, que la de la prisión preventiva, que una reforma al artículo 40, que dice que México es una república representativa, democrática, laica y federal, formada de estados libres y soberanos. El artículo 39, por ejemplo, que nos habla que la soberanía nacional reside de manera originaria y esencialmente en el pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Eso nos dice el artículo 49, y entonces podemos encontrar algún ejemplo, y eso me lo ponen el flujograma y el ejemplo ahí enseguidita. Viene otro que es el reto 3, que es el caso Marbury contra Madison. Es un caso precisamente que se da en la Unión Americana, en Estados Unidos, en donde precisamente se da un cambio entre dos tipos de gobierno, un gobierno federalista y un gobierno centralista, en donde precisamente el gobierno que está por salir hace la designación de jueces. El gobierno entrante dice, bueno, pues ya hubo una designación, pero pues esos jueces han de ser de los amigos de aquel que ya se fueron, que son mis enemigos. Entonces no les voy a reconocer esos nombramientos que ya recibieron. Jurídicamente fue incorrecto, porque ya tenían su nombramiento, ya tenían su designación. No quisieron entregárselos porque políticamente hablando, pues eran adversarios, eran rivales. Y entonces se fueron a una interpretación constitucional, en donde se buscaba determinar si era válido o no esa designación y si era válido o no el entregar esos nombramientos. Lo que se logró, entre otras cosas, y es muy destacable, es temas de interpretación constitucional. Determinar cuáles son los alcances de cada uno de los poderes, cuáles son los alcances del Poder Judicial como garante para estar revisando, por ejemplo, la congruencia de los actos de gobierno con lo que dice la norma, con lo que dice la Constitución, y se sentaron precedentes muy interesantes en ese sentido.
No se llegó a resolver pues de fondo el tema, pero sí se sentaron precedentes con algunas reglas sobre cómo se aplica de una mejor forma el derecho. Es un tema también muy interesante y ahí también tienen que entrar en el foro, contestar unos planteamientos y estar haciendo retroalimentaciones a las aportaciones que realicen al menos dos de sus compañeros. Y en el reto es, pues, enviarme pues ese cuestionario que están ahí resolviendo y las capturas de pantalla de su presentación, donde se presentan en el foro quiénes son ustedes, qué edad tienen o a qué se dedican, algo que quieran compartir, y las dos retroalimentaciones. Hay otro que es el reto 4, que es los derechos humanos y la Constitución. En esta tienen que ubicar una noticia preferentemente reciente. Pueden entrar al portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx. Ahí pueden ubicar alguna noticia y en donde van a dar cuenta de algún tema o del quehacer cotidiano en donde tuvo que intervenir el Poder Judicial para conocer de ese tema y pronunciarse. Por ejemplo, me pueden poner algún tema del derecho a la vida, del aborto, de la prisión preventiva, este, eh, cualquier tema que pudiera resultar relevante, son temas en donde incluso puede salir en las noticias, pueden sacarla de algún periódico, por ejemplo, penas máximas para los feminicidas, por ejemplo, el tema de las pensiones, temas de los derechos de la mujer, temas de los derechos del hombre, temas de los derechos laborales, alguna nota y hacer ese análisis y plantearlo y estar respondiendo las preguntas que nos dice para el reto 4. En el reto 5 también es un cuestionario, pero es sobre la división de poderes, que nos habla del poder ejecutivo, del poder legislativo y el poder judicial, cuáles son las atribuciones, cuáles son las funciones que tiene cada uno de sus poderes. Viene muy interesante. Yo de todos modos, en esta segunda sesión que vamos a tener, voy a entrar un poco más al detalle, de una manera más técnica en algunos temas, y les estaré compartiendo también a lo largo de estas semanas algunos materiales complementarios de lectura, de algunos aspectos también que resultan relevantes. En el reto 6 es la inconstitucionalidad y controversias. Es una sentencia en una acción de inconstitucionalidad que emitió el entonces ministro Alberto Pérez Dayán, en donde él se pronunció sobre una ley, la constitucionalidad de una ley, que era la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Recuerdan que se llegó a decir que ningún servidor público gane más que el presidente, que porque ganaban mucho, entonces se determinaron algunas reglas en esos pronunciamientos, pues a lo mejor en una retórica socialmente hablando podría ser aceptable, pero jurídicamente pues habría que tener ciertas consideraciones porque muchas afirmaciones pues eran violatorias a derecho. La Corte hizo el análisis de esa reforma y determinó que muchos de esos artículos eran inconstitucionales porque violaban derechos laborales, derechos humanos. Y entonces es un tema muy interesante. Claro, como es una sentencia de una acción de inconstitucionalidad que emite pues un ministro de la Corte, pues pueden venir algunos términos, a lo mejor muy rebuscados, ya ven a veces cómo se las gastan estos abogados que sacan ahí sus palabras ahí raras, y entonces a veces algunos conceptos que no resultan tan, claros de entender. Entonces, pues igual, estar ahí con un diccionario o estar viendo para ver cuál es el contexto o en qué sentido lo está manifestando esa sentencia y entonces, bueno, pues es una sentencia bastante larga, pero es solamente algunas páginas y es platicar de qué trata. Como quien le platica a alguien que fue al cine, pues la película trató de esto, una nota que leyó un diario, y estarla comentando. Y además, estar haciendo en un cuadro sinóptico la referencia de dos medios de control constitucional, que es las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Qué son? ¿En qué consisten cada uno? ¿Quiénes tienen derecho a presentarla? ¿Y qué es lo que resuelven de fondo? Entonces, hacer así como un análisis, pues, en un cuadro sinóptico comparativo de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Cada uno de estos retos les van otorgando un puntaje. Al final también hay una autoevaluación que también les da puntaje y bueno, pues ya suman el 10 que van a tener en esta materia. Sí, porque así va a ser. Eh, Yo les recomiendo, bueno, pues que le dediquen, por lo menos si les fuera posible,
pues a lo mejor unas 2 horas, si pudieran al día, o si no se pueden en el día, pues aprovechen en fin de semana, aprovechen el horario que ustedes puedan, descarguen algunas lecturas y en una oportunidad, pues denle esa leída para que puedan realizarlo. Y también, como buenos abogados, pues hay que estar habituados a leer, a conocer, y no solamente quedarnos con lo que nos dicen, hay que ver, si es correcto, si es adecuado, si es apegado a derecho. Este, Hay un principio que se llama el principio de legalidad, está consignado en el artículo primero. Dice, la autoridad solamente puede hacer lo que la norma le establece, pero el gobernado puede hacer todo aquello lo que la norma no le prohíbe. Luego entonces, todos los ciudadanos, todo lo que no está prohibido, se entiende que está permitido, pero la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma o lo que la ley le dice que es lo que puede hacer. No puede exceder eso. Entonces, a veces hay muchos excesos o abusos de poder de la propia autoridad y están violando el Estado de Derecho. Entonces hay que conocerlo y a veces nos sorprenden o nos agarran en curva o no lo quieren, como dicen, aplicar porque desconocemos. Y entonces es importante pues que conozcamos el derecho, pero también con sensatez y prudencia. Te detienen en altas horas de la noche y te quieres decir, no sabes lo que es el derecho, y aquellas personas de la Guardia Nacional están con armas y apuntándote y es ahí en un despoblado, pues a lo mejor con prudencia y sensatez pues coopera, ¿verdad? Pero, y en un momento ya que estés a salvo, pues bueno, pues haces que se aplique el derecho. Pero ahí está el derecho, es importante que lo conozcamos para saber cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo, con las obligaciones y derechos que tenemos como personas, como ciudadanos, como servidores públicos, como docentes. Hay un derecho que es el derecho educativo y que también tiene un tema, y di clase en maestría en este tema 10 años, una materia que se llamaba Marco Jurídico de la Educación en México. Es muy interesante, por ahí tengo algunos temas muy interesantes que igual le podría compartir a Patricia, y que les puede ser de gran utilidad también el trato con los padres de familia, con alumnos, algunos tips que también puedo compartirles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, maestro, ninguno, todo claro. Bueno, en lo que respecta a mí, revisando lo que es el reto 2, hay dos puntos en los cuales yo tengo duda. Ya investigué lo del flujograma, sin embargo, en el punto 2 nos dice que realicemos un diagrama de flujo en el que se establezcan las etapas del proceso de reforma constitucional. Eso me queda claro. Sin embargo, en el punto 4 dice representa de forma creativa. También ya lo tengo claro. Ahorita que usted estaba mencionando lo de este reto, sí quisiera saber si son dos flujogramas, Ujú. uno muy general y el otro lo entiendo así como eh, pues ya más detalladas las Sí. etapas. Y después el 5 nos dice que lo llevemos a PowerPoint ya con Ujú. imágenes. Entonces serían tres. No, en realidad, aprovechando lo que dice la creatividad, puede ser uno solo, y Ok, puede ser a lo mejor, referencias, de manera explicativa, abajito, pero bastaría con uno solo, e incluso hacer referencia del ejemplo, incluso abajito. Y como ejemplo, la reforma a la Guardia Nacional. Iniciativa, y ahí pone abajo, bueno, la iniciativa es esto, y quiénes pueden presentar iniciativa. Luego la discusión, y puede referirse aquí abajito, donde de manera más explicativa. Entonces, eso sí, pueden poner algunas imágenes o no necesariamente. Están en total libertad. ok, muchas gracias, Es maestro. así muy sencillo. No, no se Gracias. preocupen. Maestro, buenas noches. Karina, buenas noches, a tus órdenes. Tengo una consulta. Disculpe, por mi trabajo, a veces me cuesta trabajo estar leyendo constantemente. Entonces, lo que había hecho es estarme apoyando con algunos maestros sobre algún canal donde pudiera yo profundizar un poquito más los temas. Referente a estos temas, ¿hay algún canal de YouTube o alguna página oficial donde yo pudiera estar escuchando por el momento? Que a veces en lo que estoy haciendo alguna actividad laboral, la verdad, me pongo mis audífonos, pongo algunos audios, algunos videos para